Ok, hola, buenas tardes amigos, ¿cómo está todo el público de ese Madre Libertad? Bienvenidos a un programa más del programa de los jueves, 6 en punto de la tarde comenzamos en Hay Mujeres. Y por supuesto hoy tenemos invitada especial, es la doctora en Ingeniería Ambiental, la doctora Gladys Rincón Polo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. A usted siempre es un placer tenerla aquí en el segmento de Hay Mujeres. El tema de hoy es algo que se está viendo en la actualidad. Estamos viendo los cambios climáticos que hay en el Ecuador y no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Estas contrarrestaciones, tenemos tormenta, tenemos muchas situaciones que nos están afectando a todos los ciudadanos. Y vimos hace unos días atrás imágenes de lo que está pasando en Australia y hace meses nuestra bella Amazonía. Bueno, ¿qué está afectando? ¿De qué se trata todo esto? Es el programa de hoy en Hay Mujeres. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Perfecto. Pero para ello vamos a ingresar en preguntas claves, doctora. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, para hablar de cambio climático, yo creo que mejor comenzamos hablando de calentamiento global, Perfecto. ¿verdad? Que es un cambio en el clima. Ok. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media del planeta, de la temperatura media superficial, con respecto a principios, a principios de la era industrial. Estaríamos hablando de 1880 más o menos. Entonces, desde esa época hasta ahorita se ha visto un incremento aproximado de 1,5 grados centígrados. Y los científicos piensan que cuando hacen un análisis de lo que ha ocurrido de forma natural en otras épocas, este incremento de temperatura no cumple ninguno de esos patrones, con lo cual se piensa que es producto de la actividad antropogénica. Okay. Entonces, cuando uno habla de calentamiento global, lo establece como partiendo de que es producto de la actividad antropogénica. ¿Y qué es el cambio climático? El cambio climático no es el aumento de temperatura, son las consecuencias de ese aumento de temperatura en las variables climáticas. ¿Quiénes son esas variables climáticas? Temperatura, por supuesto, humedad, precipitación, vientos. Todo eso en conjunto va generando unos cambios o unas consecuencias que va sufriendo el planeta en general. Ok, esas son las consecuencias que vemos hoy en día, lo que pasó hace unos días en Australia, millones de animalitos que ya no están, vimos imágenes totalmente lamentables por todas las redes sociales que se hicieron virales. Entonces, eso pasa, o sea, hay un incremento ¿de qué? ¿De qué podría ser esa palabra clave para que toda la ciudadanía entienda base a esto lo que pasa en el cambio climático, doctora? Fíjate, el problema del cambio climático es que hay mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Exacto. Esos gases de efecto invernadero siempre han existido en la atmósfera. Y gracias a eso, a esos gases de efecto invernadero, nosotros tenemos la temperatura maravillosa que tenemos en el planeta Tierra. Y la diferencia entre la noche y el día, nosotros no tenemos grandes diferencias. Lo máximo que podemos tener son 30 grados centígrados. ¿Quiénes son esos gases de efecto invernadero? Son el vapor de agua. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero y el agua es fundamental para la vida. El CO2 es un gas de efecto invernadero, pero el CO2 no es un contaminante. Cuando nosotros respiramos, absorbemos oxígeno, expiramos dióxido de carbono. El proceso de fotosíntesis, ¿en qué consiste? Absorbe el CO2 durante el día y emite oxígeno, y durante la noche al revés. Es decir, que el CO2 no es un contaminante. Entonces, en la actualidad ya no estamos viendo estos parámetros exactos, si no se están elevando o se están deteriorando. No, el problema es que se han elevado de una forma abismal. Okay. Es decir, estamos hablando de que la concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado desde la era postindustrial en un 150%. Pero si hablamos de era industrial, en la actualidad... Estamos hablando de 1880, exacto, 1900. Exacto, pero en la actualidad se está viendo una mayoría en construcciones, fábricas alrededor. ¿El ser humano también tiene algo en esto de perjudicar el medio ambiente? No, en los seres humanos, todas las acciones del ser humano que han venido producto de este nuevo ciclo económico y social de vida, ha hecho que nosotros vayamos de una forma desmesurada
a la industrialización, y entonces tenemos mayor cantidad de industrias, porque ¿qué genera el CO2 producido por la actividad antropogénica? La quema de combustibles. Ahora bien, no es la quema de combustibles fósiles, es la quema de combustibles fósiles y no fósiles. Cuando está la quema, los incendios que están ocurriendo en Australia, hay quema de combustibles porque la leña y toda la lignina que tiene las maderas y toda la parte vegetal, eso es un combustible. Okay. Entonces, ¿estos incendios son generados o se dan de forma natural? Bueno, fíjate, eso no lo sabremos, pero se cree que esas elevadas temperaturas que ocurren en Australia, a un aire totalmente seco y muy caliente, y en unos bosques, que los bosques no son tan húmedos, han generado estos incendios que se han ido propagando de una forma impresionante. Sí, pero fíjate, los incendios que hubieron en la Amazonía, que no nos lo podemos olvidar, que eso fue hace nada, fue el último trimestre del año pasado. Así es. Esos no fueron producto del cambio climático. ¿Fueron generados? Bueno, se piensa que fueron generados porque los bosques tienen una alta capacidad de mantener la humedad. Y es muy difícil pensar que dentro de un bosque se haya propagado un incendio tan gigantesco, que si no se hubiera generado. Quien lo generó no lo hizo, yo pienso que no lo hicieron con maldad, posiblemente fue parte de unas políticas expansivas de agricultura y ganadería, posiblemente. Perfecto, doctora. Y si hablamos de las consecuencias del cambio climático, situémonos en el territorio que estamos, ¿no? Ecuador. Vemos también la salud perjudicial, obviamente el calentamiento que está en el sol, los rayos ultravioleta. Fíjate, los rayos ultravioleta, ese es otro problema que podemos tener otro día, porque eso es producto del hueco de la capa de ozono que se encuentra a 50.000 kilómetros sobre la superficie del planeta. Pero los rayos ultravioletas llegan a la superficie de la Tierra, por lo general se cambian de rayos ultravioletas a rayos infrarrojos. Esa es otra clase. Si hablamos, eso es otro tema. Otro tema, pero por supuesto en otro segmento. Pero sí vamos a hablar de las consecuencias. Pero si hablamos de salud, ¿qué consecuencias tiene eso del cambio climático aquí en los ecuatorianos? Bueno, y también en el mundo entero. En los ecuatorianos hay una consecuencia que se ha comenzado a vivir. Aquí hay mayor cantidad de enfermedades productos de vectores, productos de las lluvias y las altas temperaturas. Chikungunya, dengue, esas enfermedades proliferan más aún. Hay estudios científicos rigurosos que lo han demostrado. Sí, por supuesto. El trabajo, la consecuencia del cambio climático en el trabajo. Wow. La agricultura puede ser fíjate, en la agricultura, variado. En la agricultura va a haber una consecuencia grave. Vamos a ver por qué. Si los patrones de lluvia cambian, es decir, por ejemplo, ahorita estamos a mitad de, segunda semana de enero y no hay lluvias. No ha comenzado a llover, ya ha debido de comenzar a llover desde diciembre. Correcto. Quien sembró en función de que iba a llover desde final de diciembre, ya comienza a tener un déficit de agua en su siembra. Si tú cambias el patrón de lluvia y llueve cuando no llueve, hay más sequías. Correcto. Y hay aumento de temperatura, tú vas a poner en riesgo la seguridad alimentaria porque vas cada vez a producir menos alimentos. Pero habrá lluvias base a los estudios que ustedes están teniendo. Tengo entendido, doctora, que usted es una especialista y también catedrática de la universidad reconocida aquí en el Ecuador, la ESPOL. Pero habrá lluvias. ¿Qué están ustedes analizando durante todo este proceso del cambio que hay? Bueno, nosotros tenemos nuestros especialistas en la parte de meteorología y ellos nos van avisando si hay fenómeno del Niño o no. Según, fíjate, eso también está casado, el fenómeno del Niño está casado con el cambio climático porque hay un aumento de temperatura sobre el océano, lo cual hace que haya mayores evaporación del agua superficial de los océanos y haya mayor nubosidad, con lo cual es arrastrado, y esa es la razón por la cual aquí han ocurrido dos fenómenos importantes del Niño. Sí, por supuesto. Si hablamos de evidencias del cambio climático, se basan a los glaciares, los patrones de lluvia que la estamos hablando, el aumento de temperatura, las tormentas que se están viendo en otros países, fenómenos, terremotos. O sea, ¿es normal? Los terremotos no tienen nada que ver. Nada que ver. Pero vamos a hablar de los glaciares. Que ese es un tema interesante, sobre todo porque Ecuador tiene importantes glaciares. Perfecto. Esos glaciares hay deshielo
¿Y cuál es el proceso natural? El proceso natural es que en una época del año se forma el hielo y en una época del año los hielos se derriten. Ahorita la pérdida del hielo es permanente. Esa es la diferencia. Wow. Si la pérdida del hielo es permanente... ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso... La razón podría ser una razón muy científica que no creo que le importe al público, claro, es el carbono negro, que eso es un material particulado muy específico de muy pequeño tamaño. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que si los glaciares se derriten y parte del agua que yo consumo, que se consume en la sierra, proviene de los glaciares, y eso, si yo tengo un vaso de agua y ese vaso de agua, ahorita un cuarto del vaso era producto de los glaciares, yo voy a tener menos agua, te voy a tener un cuarto de vaso menos para tomar, un cuarto de vaso menos para lavar, un cuarto de vaso menos para cocinar, un cuarto de vaso menos para bañarme. O sea, pero eso serían cambios en el futuro, quizás. Estamos hablando del futuro. Wow. ¿Qué se está observando a consecuencias del cambio climático aquí en el Ecuador, doctora Heleno? Estamos hablando de nuestro volcán, el Chimborazo, retardando el inicio de lluvias también, con lo que hablamos hace un momento. Sí, pero ¿qué consecuencias tiene que tener aquí el Chimborazo? Bueno, el Chimborazo significa decir, si los glaciares se deshielan, simplemente va a haber menos agua que alimente los ríos. Y entonces va a haber menos disponibilidad de agua en las épocas de sequía. Posiblemente la sierra tiene tanta producción de agua por diferentes caminos que no llegue a ser alarmante. Pero pueden haber países donde la disponibilidad del agua sea muy escasa. Pero tengo entendido, y bueno, usted que es... maneja la teoría y sobre todo el tema, el 70% de la Tierra es agua, o sea, más es agua que, o 60 claro, con el 55%, pero está habiendo una escasez bárbara. No, pero estamos hablando de agua salada. Ok. ¿Agua dulce? Agua dulce, no me sé el porcentaje, pero es muy pequeño. Y los grandes reservorios de agua dulce son los glaciares. Y cuando se derriten, nos quedamos sin ellos. Wow. Los otros son los glaciares, los lagos y el agua subterránea y los ríos. Bueno, hay algún punto también importante para todos los televidentes aquí de ese Madre Libertad que están también muy atentos sobre el tema, y hoy tenemos a la doctora Gladys, y es lo infecto invernadero. Ayer hablábamos en un programa aquí también de ese Madre Libertad con el doctor Vicente Cabrera, hablábamos sobre el efecto invernadero. Hay muchas personas que no entendemos de este tema. ¿Puede decirnos en palabras breves, doctora, qué es eso, el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es en el balance energético. La radiación solar emite radiación de onda, rayos ultravioleta, los cuales cuando pasan en el proceso de producción y agotamiento del ozono, ellos pasan de ser ultravioletas a ser una energía menos fuerte, que son los infrarrojos, que son los que penetran mayoritariamente en la superficie del planeta. En ese proceso, cuando llegan a la superficie del planeta, hablando de superficie del planeta, el suelo y todo lo que son las nubes, parte de ellos es retransmitido hacia afuera. Nosotros tenemos los gases de efecto invernadero, los cuales atrapan esa energía y parte de ellas la reenvían a la superficie de la Tierra. Al reenviarla, hace que la temperatura dentro del planeta sea mucho más cálida. Exactamente los invernaderos que uno ve en la sierra. Wow. Es como si tuvieras un plástico, el cual hace que ahí se mantenga la temperatura. Pero vamos a ver cuáles son los gases de efecto invernadero. Es el vapor de agua, el CO2, el metano y el óxido de nitroso. ¿Quiénes lo producen? El vapor de agua no es ningún contaminante, gracias al agua vivimos, necesitamos la lluvia. Así es, okay. Sin el agua no somos pero nada. Es un gas de efecto invernadero. El CO2, que no es un contaminante, pero el problema es que hay 150% más cantidad que lo que había hace 100 años. El metano, que siempre se ha producido por descomposición de los orgánicos. ¿Quién produce el metano? Principalmente la ganadería. Es la que lo ha disparado. Wow. Ok. Y después tenemos el óxido de nitroso, que es N2O, que es producido por las actividades en el suelo, en el ciclo del nitrógeno, pero que se ha incrementado, siempre han habido, porque el suelo siempre ha tenido nitrógeno, por el uso de los fertilizantes.
Y eso hay bastante aquí en el Ecuador. Los fertilizantes tienen por supuesto, amoníaco y eso lo dispara. ¿Y el plástico tiene algo que ver también en contaminante para lo que estamos ¿Para el efecto distribuyendo? invernadero no? No, el nada que ver. Es un problema ambiental importante, pero no para efecto invernadero. Perfecto. Doctora, ¿y qué estamos haciendo los ecuatorianos aquí para nosotros contribuir y no tener estos desastres como hay en otros países? Bueno, fíjate. Ecuador tiene, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, han hecho una labor de hormiga por muchos años. Ellos hasta en el año, creo que fue en el 17, sacaron la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y actualmente están trabajando para la cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático. Perfecto. En esa comunicación ellos presentan los escenarios climáticos del Ecuador, particulares para el Ecuador, y presentan los inventarios los inventarios de gases de efecto invernadero. ¿Para qué te sirven los inventarios? Si yo cuento y yo sé quién me lo emite, yo puedo tomar acciones de mitigación para emitir menos. Y sabiendo lo que está pasando, puedo también tomar medidas de adaptación. ¿Cuáles serían esas medidas de adaptación que necesitamos? Esas medidas de adaptación ¿quién las tiene que tomar? Las tienen que tomar lo ideal sería que eso formara, que la variable cambio climático formara parte de la planificación de los GAT. Ok. ¿Qué sería? ¿Una concientización, charlas para que cada uno ya contribuyan, cambios de hábito ante los ciudadanos? No, vamos a empezar por otra cosa. El gobierno local tiene que ver cómo ellos reestructuran sus calles para que cuando llueva, porque yo no puedo cambiar la lluvia, ya el mal está hecho. Es algo natural. No, además puede llover torrencialmente porque ya el cambio climático está en camino, pero que cuando llueva no se nos inunden todas las calles. Es decir, que tiene que hacer cambiar la estructura del suelo, poner suelos permeables, porque ahorita tenemos puro suelo impermeable. Poner suelo que tenga adoquines que estén solamente puestos, más no pegados. Aumentar la cantidad de áreas verdes, porque necesito aumentar la cantidad de áreas verdes, primero porque eso se convierte en suelo permeable y además succiona las aguas, pero además la vegetación absorbe CO2 y disminuimos el CO2 local. Perfecto. Doctora, entonces, ¿y cambio de hábitos como cuáles serían entre los ciudadanos? Después viene la ciudadanía. La ciudadanía, por supuesto. ¿Qué debemos hacer? Veo hoy en día, a mí me llama mucho la atención, en otros países lo he visto, bueno, nuestro país hermano, Perú, ya directamente cada comprador en cada supermercado tienen que llevar su bolsa. Ya están vendiendo las bolsas aproximadamente 25 a 30 centavos y lo estamos viendo aquí en el Ecuador. Estamos ayudando al medio ambiente, estamos contribuyendo. ¿De qué manera? Pero ¿qué debemos hacer ya nosotros si es sin ningún recurso monetario para ayudar y contribuir a este bien? Un cambio de actitud. Ese cambio de actitud es como de adentro, de corazón. Yo digo siempre que nos tenemos que convertir en unos militantes verdes. Nosotros tenemos que cambiar los hábitos de consumo. Cuando te digo, no debemos de comprar sino lo que necesitemos. Perfecto. Yo sé que eso es dificilísimo porque vivimos en una sociedad de consumo que nos han enseñado que si vamos al centro comercial y estás deprimido, se te quita la depresión. Pues no. La realidad es que para tener un mejor planeta tenemos que consumir solamente lo necesario. Tenemos que consumir alimentos de la zona. Porque si yo consumo la manzana que viene de Chile, esa manzana tiene una huella de carbón mucho mayor que si yo consumo el mango que se produce en Guayaquil. Yo debo de consumir el producto de temporada y debo de consumir menor cantidad de carnes rojas porque la cantidad de agua que consumen todos esos productos son enormes. Es decir, tengo que hacer un cambio de vida. ¿Qué tengo que hacer? Otro cambio. Debo de transportarme de forma verde. Lo ideal sería usar bicicleta. Si no puedes usar bicicletas, debes hacer un pool. Es decir, nos debemos de juntar 5 personas que vamos a la SPOL y juntarnos en la esquina tal a las 7 de la mañana para llegar juntos a la Doctora, SPOL. ¿y sería factible que ese cambio se dé
pronto o va a durar mucho para que esto se dé aquí en el Ecuador? Bueno, Más que estamos hablando ya en el territorio, porque obviamente este programa, como es online, también lo ven otros países, pero quisiera que vean este contenido que es de tan importancia para todos los ciudadanos y vean lo que está pasando, porque esto se vuelve grave al futuro. ¿Sí o no? Diga la verdad, grave. Porque usted es especialista. Yo lo veo grave, sí, pero yo no soy pitoniza, ¿no? Ok. Pero por ahí podemos estar. Yo veo que la situación es grave y tenemos que tener un cambio de actitud total. Fíjate una cosa que es muy importante. Cambiar a alguien de 30 años, de 40 años es muy difícil. Entonces sí tiene que haber nuevamente una intervención por parte del Estado. Okay. Y tiene que haber una educación, no sobre el cambio climático, una educación ambiental continua, dictada expresamente, dirigida principalmente a los niños escolares. Perfecto. Y desde ahí es el inicio. Eso tienes que capacitar a los maestros, porque tú tienes que estar altamente capacitado para creer lo que estás diciendo. Y tú no puedes decirle a los niños, oye, no compren si no es lo necesario, y tú cada día vas con un par de zapatos nuevos. Correcto, tiene toda la razón, doctora. Bueno, pasemos imágenes, porque eso es lo que conmovió a muchos de los ciudadanos ecuatorianos, y no solamente de aquí del Ecuador, sino del mundo entero. Lo que pasó en Australia, eran millones de animales que fueron incendiados. Ahí estamos viendo el cangurito que se hizo viral en las redes sociales con una regadera, obviamente escapando de las llamas de todo este bosque que llovió mucho de mucho en lo que eran llamas de fuego en este caso. Pero háblame un poquito de esto, cómo se fue la situación del medio ambiente cuando ustedes, especialistas que tratan este tema, doctora, vieron esto. O sea, me imagino que fue un asombro como todos. Bueno, yo creo que tuve el mismo... ¿Podemos seguir con las imágenes, por favor, Teo, para que ella nos siga explicando cada uno? Mi corazón se rompió como se le rompió a todos ustedes, porque además, fíjense que en Australia en particular, aun cuando aquí en Ecuador también hay una fauna endémica importante, en Australia hay una fauna endémica de tamaño grande, están los koalas, están los canguros, que además para uno que nunca los ha visto, los ves como unos animales mágicos. Y haber visto esos canguros abrazados, que hay una de esas imágenes que sí, con personas que realmente lo rescataban. También valientes estas personas que se metían en estas llamaradas y salían a salvar cuantos animalitos, cientos de animalitos que fueron salvados y fueron refugiados en casas aledañas. Sí, hay que ser muy valiente para meterse en ese fuego. Sí, fueron afectados también millones de ciudadanos en Australia, pero eso se le parte al mundo el corazón, doctora. Claro. Sabemos que no estamos tomando concienciación, no estamos tomando las medidas exactas para nosotros contribuir con el medio ambiente, que lo hemos venido hablando durante todo este programa, pero esto es, hay mujeres para traer especialistas en este tema y también ayudar, porque muchas personas vemos que dicen cambio climático, pero no le prestamos atención y seguimos en la misma rutina de siempre. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Una voz con conocimientos que nos haga entender de qué se trata todo esto. Sí, realmente tenemos que tener un cambio de actitud, y yo también considero que si los gobiernos, que no es el caso de Ecuador, no tienen ese cambio de actitud, la gente lo puede lograr. La gente puede presionar a los gobiernos para que los gobiernos tomen la conciencia necesaria para que haya un cambio de actitud. ¿Cuáles son los países que más están en riesgo en esto del cambio climático, doctora? Tengo entendido que no son todos. Bueno, no. Esos mapas de riesgo tampoco están claros. Hay muchas ciudades costeras que están en riesgo. Por ejemplo, hablan de Miami, de toda la zona de Florida que están en riesgo. Posiblemente Venecia, esta última inundación que tuvo, siempre se ha inundado, pero este año la inundación fue más severa de lo que es normalmente, porque esto simplemente lo que te hace es que las situaciones sean más severas. Todas las zonas del Caribe, con los huracanes, ya los venimos sufriendo desde hace años. Sí, perfecto. Son más severos. Es tan importante todo eso, realmente, lo que pasó en el Amazonas. Ya para terminar el programa, porque ya estamos con el tiempo, yo creo que en otro segmento más vamos a tenerla aquí invitada para hablar de otros temas que serían muy importantes también, doctora.
Y hablemos un poco del Amazonas, de lo que pasó en el Amazonas. Vimos que hace un momento usted dijo que era algo que fue quizás generado, que todavía se está especulando, pero tantas hectáreas que fueron incendiadas. Claro, sobre todo porque es que la selva tiene unos porcentajes de humedad tan elevados que mantienen, que es difícil pensar que ese fuego se haya generado de forma espontánea. Los bosques son mucho más secos y si no se le hizo el mantenimiento y no tenían los cortafuegos y todo el sistema requerido, porque yo pienso que Australia nunca pensó que iban a tener unos incendios como estos, pero también los incendios en el año pasado en la zona de California también fueron mucho más terribles. No significa que nunca han existido, siempre han existido, lo que pasa es que debido al cambio climático van a ser cada vez más severos. Perfecto, doctor. Ha sido un placer haberle entrevistado el día de hoy, vamos a tenerla en otra oportunidad. Gracias. Tomen todas las recomendaciones que nos dijo la doctora, en este caso Gladys Rincón. Ella es especialista en lo que es doctorado en ingeniería ambiental y por supuesto eso es cambio de hábitos, concienciación a toda la ciudadanía ecuatoriana y sobre todo también en el mundo entero. Se vienen grandes momentos para todos, así que tomar también todas las consecuencias que vamos a tener en el futuro, por su favor. Esto de aquí fue un programa de mujeres con todo el amor posible para quienes nos ven por ese Madre Libertad. Chao, doctora, un placer tenerla aquí. Igualmente, gracias.